Pérdida de peso. Prevenir o controlar mejor tu azúcar y tu diabetes. Disminuir tu colesterol sanguíneo e incluso mejorar tu tránsito intestinal. Pero ¿qué tiene de especial la avena, este cereal? Y lo que es más importante, ¿cuánta, cuál y cómo debo consumirla? Yo soy el Dr. Juan Ignacio Beller, médico con especialidad en cardiología, y en poquísimos minutos quiero contarte cómo funcionan tus distintos órganos, estómagos, intestino grueso, intestino delgado. Uno de los mejores cereales del mundo, con impresionantes beneficios para tu salud. Vamos a hablar de la avena. Fíjense, el secreto de la avena está literalmente en que no se absorbe. Es paradójico, ¿no es cierto? Que un alimento no se absorba, en este caso nos proveerá gigantescos beneficios para nuestra salud. Aunque no se absorba, nos provee grandes cantidades de proteínas de las buenas, hierro, calcio, zinc y otras sustancias importantes. Pero la que más destaca es la fibra, un tipo de fibra especial llamada fibra soluble. Para que me entiendas, ¿alguna vez dejaste la avena en agua, en leche o semillas de chía? ¿Y te fijaste lo que ocurre cuando en contacto con el agua, el yogur, la leche? Bueno, lo que ocurre es que genera una película, una malla, un gel, una gelatina. Ahora, imagínense esa gelatina en nuestro estómago, en nuestro intestino o en nuestro intestino grueso. Y por eso te quiero contar cómo nuestro estómago nos puede ayudar a perder peso, cómo nuestro intestino delgado nos puede ayudar con la absorción de grasas, azúcares y el daño, e incluso cómo nuestro intestino grueso puede mejorar nuestra salud intestinal. Empecemos por nuestro estómago. Supongamos estás desayunando un platón de avena con frutas. Esa avena llega a tu estómago y se convierte en un gel, en una pasta, en una malla. Esa malla en contacto con el agua genera que el estómago se distienda, crezca. Esa distensión del estómago genera que nuestro cuerpo entienda que está lleno, que está saciado. Lo que te estoy queriendo decir es que con 3-4 cucharadas de avena en tu desayuno, estoy hablando de una cantidad muy pequeña de calorías, puedes sentirte mucho más saciado, mucho más lleno. Esto provocará que tiendas a comer menos y que posiblemente sean explicados los efectos benéficos de la avena en la disminución del peso. Ahora, la avena luego llega al intestino delgado. En el intestino delgado, y ya mezclada con los jugos gástricos y con los líquidos del intestino, se convierte en una malla, en una película, en una red. Esta red, imagínense que atrapa las grasas, las sales biliares y los azúcares. Entre otras cosas, lo que hace la avena en el intestino es impedir o disminuir la forma en la que se absorben las grasas malas, las sales biliares e incluso los azúcares. Empecemos por acá, grasas y sales biliares. Para que las grasas se absorban, por ejemplo las grasas malas, el colesterol, etc., requieren de sales biliares. Estas sales biliares son producidas en nuestro hígado y luego a través de conductos especiales llegan a nuestro intestino. Estas sales biliares están producidas principalmente por colesterol y al mezclarse con las grasas permiten que el intestino lo absorba. Ahora, imagínense que ustedes comieron avena. Esta avena va a formar una malla que va a atrapar no solo a la grasa, impidiendo su absorción, sino también a las sales biliares, que en condiciones normales son absorbidas nuevamente para reciclarlas. Ahora, ni las grasas se van a absorber correctamente, ni tampoco lo van a hacer las sales biliares. Entonces vamos a tener una disminución del colesterol total, pero principal del colesterol malo, el llamado LDL. Y cuando no se absorban las sales biliares, el hígado va a tener que generar más, gastando más del colesterol que anda rondando en nuestro cuerpo. Estas son algunas de las explicaciones de por qué la avena disminuye el colesterol malo llamado LDL. Fíjense lo que pasa con los azúcares. Las azúcares que nosotros consumimos pueden absorberse directamente en nuestro intestino, como el azúcar blanca, mascabo, los productos ultraprocesados, y eso genera un daño terrible, genera un pico de azúcar que nuestro páncreas tiene que controlarlo a través de la liberación de una hormona especial llamada insulina. Si nosotros todo el tiempo le estamos exigiendo al páncreas que libere insulina para meter el azúcar en las células y que las células puedan utilizarlas, ese páncreas en algún momento se va a cansar de hacer esos picos y vamos a tener prediabetes o, lo que es peor aún, diabetes.
Si nosotros consumimos alimentos como la avena, la absorción de los azúcares, por ejemplo del azúcar que está presente en la avena misma, va a ser mucho más lenta y mantenida en el tiempo. Esto no solo nos va a generar saciedad, como explicamos antes, sino que va a permitir que el páncreas tenga una liberación mucho más lenta y constante de insulina, mucho más fisiológica, mucho más normal. Por otro lado, los azúcares se van a absorber mucho menos. Esta es una explicación por lo cual los pacientes van a mejorar gracias a la avena, la forma en la que se libera la insulina, la forma en la que se absorben los azúcares, pero también van a disminuir o retrasar la aparición de prediabetes y diabetes. Hay estudios que muestran que los pacientes que comen avena o granos integrales, entre ellos la avena, y tienen una dieta saludable, tardan mucho más en ser prediabéticos o pasar de prediabéticos a diabéticos. Y aquellos diabéticos que tienen una dieta saludable, que se incluye la avena, tienen un mejor control del azúcar, justamente porque los azúcares se absorben de una manera mucho más fisiológica gracias a esta malla que atrapa las moléculas en el intestino. Por otro lado, una de las explicaciones no comprobadas aún de por qué la avena podría disminuir algunos tipos de cánceres del aparato gastrointestinal es porque sustancias dañinas que están en nuestro intestino, en nuestro estómago, en nuestro colon, van a tener menor contacto con las células intestinales. ¿Por qué? Porque esta malla producida por el gel de la avena, de la fibra soluble de la avena, va a hacer que haya menos daño intestinal. Nuevamente, esto está un poco más en discusión que el tema de la diabetes y el tema de las grasas. Ahora, luego de pasar por el intestino delgado, va a llegar al intestino grueso, casi sin ningún cambio, salvo que se convirtió en una malla, en una gelatina. Esa gelatina en el intestino grueso tampoco se puede absorber o digerir, pero allí habitan unas bacterias especiales que sí pueden digerirlo a través de un proceso que se llama fermentación. Esta fermentación va a producir dos cosas. Primero, unos ácidos grasos, unas grasas especiales, que va a servir como alimento para bacterias que nos van a favorecer. ¿Qué estoy queriendo decir? La avena, un prebiótico, va a ser alimento para bacterias que habitan en nuestro intestino grueso. Si yo tengo bacterias de mejor calidad y en más cantidad en mi intestino grueso, no solo voy a tener un sistema inmune más fuerte, no solo voy a tener un mejor estado de ánimo, sino que voy a tener más producción de vitaminas, como por ejemplo vitamina B, entre otras cosas. Por otro lado, la fibra soluble, pero principalmente la insoluble que está en algunas frutas, va a permitir que el volumen de la materia fecal aumente, pero que también sea más blanda. Ese aumento y esa materia fecal más blanda va a mejorar nuestro tránsito intestinal. Por eso, para algunos pacientes con hemorroides, divertículos, constipación, se suelen dar cereales integrales, frutas y verduras. Pero déjame darte un tip fundamental de esta clase. Estas bacterias, al fermentar la avena, generan gases. Esa es una de las razones por las que muchas personas empiezan a comer avenas y terminan dejándola de lado, porque les genera gases, distensión abdominal y molestias. Como tip importante, si nunca consumiste avena y vas a empezar a hacerlo, ya te voy a contar cuál elegir y cómo. Hacelo lentamente, progresivamente, es decir, empezá con una cucharada por día mezclado en tu desayuno habitual y anda progresando cada 48, 72 horas o una vez por semana. Al principio puede que tengas un poco más de gases y un poco de distensión abdominal hasta que tus bacterias cambien y tu intestino se acostumbre. Finalmente vas a tener todos estos beneficios y otros que te voy a contar en un resumen enseguida. Entonces, ¿qué estás esperando para consumir avena? La pregunta es, ¿cuánto avena necesito y cuál elegir? Bueno, ¿cuánta fibra necesitas por día? Se dice que entre 25 a 35 gramos, depende si sos hombre o mujer. Ahora, ¿cuántos son 25 a 35 gramos? Para que entiendas más o menos, si vos agregás 2 a 3 cucharas soperas de avena a tu desayuno y lo mezclas con frutas, etc., vas a obtener solo por la avena más o menos el 10% del total de la fibra que necesitas en un día. Si lo haces 2 veces al día vas a tener el 20%, y si lo mezclas con frutas que tengan cáscara, que tengan pulpa, vas a tener entre el 30 y el 40% dependiendo la fruta y la bebida por la cual le acompañes. Entonces, es muy sencillo llegar a esa cantidad. Sin embargo, la mayoría de las personas del mundo no aportan suficientes cantidades de fibras en su alimentación. Y por otro lado, ¿qué avena elegir? No todas son iguales. Si vos consumís avena instantánea, no vas a tener ninguno de los beneficios que te acabo de nombrar, o los vas a tener mucho menos. Fíjate, la avena es un grano
que puede pasar por distintos procesos. Mientras más integral sea, mientras menos procesada esté, va a ser más dura, más difícil de comer. Eso es cierto. Pero si está procesada como la avena instantánea, que lleva una cocción mucho más prolongada, es más fácil de comer, más rica. Pero ¿saben qué? Ahora, no solamente se va a absorber lentamente y va a evitar que los azúcares se absorban, sino que se va a absorber mucho más rápido, va a tener un índice glucémico mucho más alto. Sus beneficios, la mayoría de ellos, se van a terminar perdiendo e incluso algunos de sus nutrientes. Por eso, te recomiendo que no consumas avena instantánea, que en todo caso utilices avena cocida a fuego lento, que tenga una cocción común, aquella llamada tradicional, o mejor aún, la avena totalmente integral, aquella que se llama cortada al acero, esa que parece un papel. En todo caso, déjala reposar un ratito en agua o hasta que te acostumbres, masticarla muy bien o date el tiempo para digerirla. Esa avena es la mejor justamente por este secreto. No se absorbe y genera un gel, una película que va a proteger a nuestro estómago, nuestro intestino delgado y nuestro intestino grueso, produciendo todos estos beneficios. En resumen, la avena ha demostrado en muchos estudios disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, disminuir el colesterol, mejorar el control de la prediabetes, la diabetes y la glucosa en tu sangre, pero también en una dieta equilibrada, con hábitos de vida saludables, ha sido beneficiosa incluso en la pérdida de peso. Te doy un ejemplo. Hay estudios que comparan personas que comen granos integrales, principalmente avena, contra personas que no comen granos integrales. Los que no comen granos integrales generalmente también se asocian con una dieta de más carnes rojas, algunos excesos como azúcares y demás, y esto podría explicar que tienen mucha más mortalidad cardiovascular que aquellos que tienen una dieta saludable, en las cuales incluyen a la avena. Entonces te pregunto, ¿qué estás esperando para consumir avena y para suscribirte a este canal? Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chao, chao.